continuamos en Sol de la Tarde. En escena Juan Ariel Jiménez e Iván Rodríguez, del Ministerio de Economía, ministro y viceministro respectivamente. Adelante, Julio. Hubo una afirmación que hizo Luis Abinader el 25 de febrero del presente año en la Cámara de Comercio de España, junto a unos empresarios españoles. Él dijo que para enfrentar el déficit público, él va a imponer como regla que el crecimiento del gasto público sea la mitad de los ingresos públicos. ¿Qué opina usted de esta manera de enfrentar el déficit público que plantea Luis Abinader? Bueno, primero que nada, pues saludar el hecho de que el candidato del PRM esté preocupado por temas fiscales y quiera dar muestras de compromiso con la estabilidad macroeconómica. Ahora, no puedo dejar de advertir que sus equipos técnicos le hicieron una mala propuesta de cómo abordar los temas fiscales. Yo me imagino que lo que él quiso decir es que el país necesita reglas fiscales, pero esa no es una regla fiscal. Las reglas fiscales están siendo utilizadas en países como Colombia, están siendo utilizadas en Chile, y dicen algo muy distinto. Dicen, dependiendo de cómo esté el ciclo económico, en esa medida se tendrá un déficit o un superávit. Vamos a ponerlo clarísimo. Si la economía está creciendo mucho, que uno la siente muy dinámica, es hora de tener un superávit. Si la economía uno la ve rezagada, está creciendo por debajo de como crece normalmente, es hora de tener un déficit que le empuje. Que, señores, no es más que lo que leemos en la Biblia. En épocas de vacas gordas hay que guardar para hacer frente a épocas de vacas flacas. Eso lo hemos aprendido con Chile y Colombia. Entonces eso relaciona el déficit con el ciclo. Eso se llama política fiscal contracíclica, jugarle en contra al ciclo. Si vas muy rápido, te desacelero para evitar inflación. Si vas muy lento, te acelero a través del déficit fiscal. Eso es muy distinto a lo que él propuso, porque la propuesta que le pasaron sus equipos técnicos la hace procíclica, la hace lo que dice la literatura que tenemos que evitar. Ahí está diciendo, cuando los años están yendo bien, pues vamos a gastar más. Y cuando no está yendo mal, pues vamos a gastar menos. Eso es prociclicalidad. Eso jamás se plantearía. ¿Y qué implicaría una reducción tan drástica del gasto público? Bueno, entonces el gobierno tendría que ver, de la economía. Aparte de desaceleración de la economía, obviamente tendríamos que ver qué se va a incumplir. Quizás se diga, bueno, es que no queremos cumplir con el 4% del PIB, es que no queremos cumplir con el servicio de la deuda, o sea, tendría el gobierno o eliminar la mitad del gobierno y decir, va todo el mundo pero para acá. cuando hablamos de la calidad del gasto. Y ahí yo le doy un punto. Hay un tema de discusión que tenemos que traer a la mesa en el marco de un pacto fiscal, que es la calidad del gasto. Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo, porque no se trata de desmeritar las opiniones de otros. Ese no es nuestro rol. Claro. Pero sí hacer precisiones que esa propuesta en particular a esos técnicos... O sea, le faltó una parte... Elizabeth. No, le hicieron la propuesta incorrecta. Perdón. Yo voy a cambiar de tema. Voy a abusar de que Juan Ariel está aquí con nosotros porque se ha creado una disyuntiva en la opinión pública en relación a la ley 4620. Entonces, sé que trabajaste en la parte de toda la aprobación de la ley de lavado de activos. Hay una disyuntiva en la opinión pública. Que falta una. ¿Cuál es la realidad sobre la ley 4620? Que viene como a complementar la ley de lavado. Muchísimas gracias por esa pregunta y son de las cosas que se tienen que aclarar para no politizar temas técnicos. Efectivamente, nuestro país aprobó la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En su momento a mí me tocó liderar el equipo técnico que lo discutió en el Congreso y que realizó la implementación. Es una ley bastante fuerte. Es normal que haciendo una recopilación de las buenas prácticas y los mandatos de Gafi, se incluyen muchos delitos precedentes adicionales, otros sectores como sectores regulados, eso es normal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se dan este tipo de leyes, y se ha visto en América Latina, normalmente hay que tener una ley de revalorización patrimonial y sincerización del patrimonio. Debo decir, no es patrimonio que proviene de fuentes ilícitas. La misma ley 4620, en su artículo 5, establece que no tiene nada que ver con el origen ilícito de los bienes. Es solamente que si una persona tenía un bien declarado en un valor, por ejemplo, digamos que ustedes tenían un apartamento declarado en 5 millones de pesos, y no iban actualizando ese valor y ahora mismo vale 20 millones. Sí. Cuando van a hacer ese cómputo, no se le debe acumular como un enriquecimiento no
un enriquecimiento injustificado, que es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, sino un bien revalorizado, sí, de casualidad. Y se da mucho, por ejemplo, cuando se tienen activos en el exterior, que no se había declarado, cuando lo traen, va a decir, ¿de dónde usted saca eso? Sí. Porque hay que hacerle debida diligencia. Si no tengo forma de probarlo, entonces tendría dificultades porque pudiese inferirse enriquecimiento injustificado que es presente en la Juan Ariel, en ese punto, mira, es que este gobierno tiene tan mala comunicación que ni siquiera sabe defenderse. Esa ley, todos la apoyamos y estamos contestes con ella, pero falta una pata que está en la Cámara de Diputados, ya aprobada por el Senado de la República, que es la que actualiza el IPI en su reducción de un 20% que se paga ahora, un 1%, a punto. Esa era 25. De revalorización. No, la revalorización es la 46-20, la que refirió Elizabeth. La otra la tienen en la Cámara de Diputados sin aprobar, que debieron salir juntas, que lo dije aquí la semana pasada. Sí, lo dijiste. Pedro, Juan Ariel. Finalmente, señores. No, está bien. Pedro. El tema coronavirus tiene inquieto al mundo y por ende a nosotros, que ya tenemos unos 10 casos bajo vigilancia, y la amenaza mundial es a una ralentización de la economía. Sí. No se compra, no se vende, el turismo tiene una amenaza latente que vive ahí con ella, que no inversión. Si tú hoy vas a los turoperadores, sus reservas se han caído al máximo. ¿Qué proyección tiene República Dominicana en materia económica con este problema? Primero que nada, decir que al ser una crisis de salud pública, lo primero son vidas humanas. Y al margen de cualquier evaluación económica, lo más penoso es que estén muriendo personas por este virus. Bueno, al margen de eso, en los posibles efectos que se tenga en la economía hay que ver todavía, porque mucho depende de cómo vayan reaccionando los mercados, de cómo vayan reaccionando las personas. A entrada, en una primera evaluación, hay elementos en contra y elementos positivos. Elementos negativos es que podemos prever que disminuye el flujo de turistas. Mientras tanto, los países más afectados, China, Japón, Corea del Sur, Irán e Italia, que ya incluso tienen cuarentenas, en el caso de China provincial, en el caso de Italia, todo el país, solamente representan 1.4% de la llegada de no residentes. Es un impacto directo. Digamos que si todos esos países deciden limitar o prohibir la salida de sus residentes, estamos hablando de que lo afectaría en 1.4%. Eso es muy inferior a lo que vivimos, por ejemplo, el año pasado con la campaña de descrédito en Estados Unidos. Entonces, por otro lado, nuestras mayores exportaciones no van a esos países, van a otros países. Eso directo. Por otro lado, hay algunos elementos positivos porque el petróleo ha tenido una significativa disminución a niveles mínimos de los últimos años. Eso obviamente evita una salida de divisas, pero también el oro está aumentando su valor porque la gente cuando tiene miedo se refugia en el oro. Entonces, eso se conoce en economía como una mejora de los términos de intercambio. Mejora el precio de lo que exportamos, disminuye el precio de lo que importamos. Ahora, claro está, si en mercados importantes como el mercado estadounidense, como Canadá, la gente entra en pánico, no quiere viajar, no quiere montarse en un avión, ahí se puede prever un impacto mayor. Pero eso hay que irlo monitoreando, porque tampoco podemos caer en la histeria, en el hipernerviosismo. Estas cosas hay que irla manejando conforme se vayan dando. De todas formas, hay que decir que, como decía el viceministro Iván Rodríguez, el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales para hacer frente a cualquier disminución temporal que ni siquiera debe preverse, porque, insisto, está disminuyendo muchísimo el precio del petróleo, aumentando el del oro. Exacto. Entonces, por ese lado, van a entrar más dólares en la economía y van a salir menos. Pero si el impacto en el turismo eventualmente lleva a presión en el tipo de cambio, el Banco Central tiene reservas suficientes para hacer frente a lo que le buscamos una solución al tema coronavirus, que ya hay muchas casas de investigación que están probando una eventual cura y una vacuna. Excelente. Señores, muchísimas gracias tanto al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, y a Iván Rodríguez, viceministro de Planificación. A todos ustedes, recuérdense que nosotros nos vamos para Puerto Rico en ferry del Caribe. Llámenos por teléfono que nos vamos a ir en ferries del Caribe. Nos fuimos también por allá.